Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Hoy traje para comentarles un libro. La verdad que hace un montón que tenía ganas de hacer un video para hablar sobre el tema de bullying y de mobbing. Entonces elegí un libro para recomendarles que a mí a lo largo de toda mi carrera me sirvió muchísimo. Bueno, de toda mi carrera no, a partir de que salió este libro publicado, porque a veces me sucedían cosas que me era muy difícil de comprender. Este libro se publicó en el año 2000. La primera edición en Argentina es del año 2000. El libro se llama El acoso moral. La autora es Mary France Irigoyen y la editorial Paidós. Es un libro que es un clásico del tema. Es quizás uno de los primeros libros que fueron publicados en castellano sobre este tema. Les recomiendo muchísimo este libro y les recomiendo también los libros del doctor Iñaki Piñuel, que en este momento no es de los libros que vamos a hablar. Pero empezamos por la pionera, que fue Mary France Irigoyen, francesa, y es una de las primeras en hablar de violencia perversa o de acoso moral, algo que está muy de moda en la actualidad. Y bueno, y si estudiaste diseño y si estudiaste arte, te puede haber pasado, sobre todo en diseño, te puede haber pasado muchas veces en el aula, ¿viste? Esos profesores que te rompen las láminas, que te hacen sentir muy mal, al mismo tiempo que ellos se crecen y son como grandes ídolos. Bueno, puede estar relacionado con esto. Entonces, en lugar de sentirte mal, te puede pasar también con tus compañeros, ¿no? A mí me ha pasado a lo largo de toda la carrera cruzarme con mucha gente así. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces en ambientes como es el ambiente del arte o como es el ambiente del diseño, nos encontramos con muchas personalidades con trastornos psicológicos y con trastorno en especial de narcisismo, que no quiere decir que esas personas sean grandes artistas o grandes diseñadores. En general, al menos por mi experiencia personal, que, bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo crecí entre escritores verdaderamente, pero realmente entre editores y escritores verdaderamente muy grandes, muy prestigiosos, pero muy grandes en su obra, y muchos, además, muy grandes personas, excelentes seres humanos, que a mí me han enseñado muchísimo. Y una de las cosas que recuerdo más de todos ellos es la humildad y la grandeza como personas que tenían. Estas personas no te humillaban, te elevaban, trataban de que vos llegaras al lugar de ellos, que era extremadamente prestigioso. La gente verdaderamente grande lo que suele tener es una enorme humildad y se siente a lo mejor bendecida por ese don que tiene, y a veces en la vida privada uno dice, uy, pero ¿cómo puede ser tan común? Es que en realidad las personas, cuando realmente son, y sobre todo cuando son realmente capaces, no tienen necesidad de parecer. ¿Para qué? Si ya lo son. Pero la gente que no tiene a veces esa capacidad, pero sí tiene grandes aspiraciones, digamos que van a tratar de cortarte las piernas si sos bueno antes de que llegues. Entonces, si vos estás empezando a estudiar, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, una querida profesora mía de grabado, que no sé si vive debe tener cerca de 100 años, pero una verdaderamente grande del grabado, me dijo una vez, hace todo calladita, hácelo durante muchos años, hasta que a nadie le quede dudas que tu obra es excelente. Mientras tanto, trabaja callada en el taller, que a mí me hicieron de todo. Y fue una de los mejores consejos que recibí en mi vida. Como esos recibí muchos más. Tuve ese privilegio de ver la parte privada de muchos grandes y de ver cómo era a veces la gente contra las personas que se esfuerzan mucho por su obra y que tienen capacidad, ¿no? Pero a veces hacer obras
importantes, o saber realmente algo tan simple como dibujar muy bien, lleva mucho tiempo y lleva mucho trabajo y lleva muchas horas de poner las pompas en la silla y quemarse las pestañas, cosa que a veces la gente que hace este tipo de actividades que se llama acoso moral o acoso psicológico no tienen esa capacidad de esforzarse. Entonces, este libro explica mucho muy bien cómo lo hacen. Yo de verdad se los recomiendo. Yo creo que esto todo estudiante de arte y de diseño tendría que leerlo. No tiene nada que ver con el arte y con el diseño, sino para que no abusen de vos y para que no haya vivos o intermediarios que abusen de los beneficios de tu propia obra. La obra nuestra, saben, en Argentina está protegida por la ley 11.723, que es la ley de derechos de autor, y por supuesto también por los convenios internacionales de Berna. Lo cuento porque, por ejemplo, a mí me apareció una vez un vivo bárbaro. Vamos a contar algunas anécdotas mientras vamos viendo el libro. Tengo 40 años de carrera, entonces en la vida me ha pasado de todo y me he encontrado con todo tipo de gente. Si bien tengo que reconocer que yo he vivido toda la vida en un microclima muy protegido, ya les los digo, de gente realmente muy capaz, pero mi carrera la hice por mí misma, porque de hecho toda esa gente que a mí me rodeaba, ninguno sabía dibujar, o uno o dos sabían dibujar, el resto no tenían nada que ver con las artes plásticas. Tal vez por eso elegí esa carrera en la universidad y no letras, que podría haber ido perfectamente a la carrera de letras, y sin embargo yo elegí el arte, algo donde yo pudiera ser yo misma, más allá de mi familia y de todo el entorno en el que nací y en el que crecí y pasé mi vida entera. Aunque a veces la gente me dice que yo no soy yo porque como soy muy sencillita. Pero bueno, cada uno que sea como quiera, que es problema de ellos. Yo la verdad es que a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es disfrutar de hacer mi obra y poner la cabeza en la almohada y dormir tranquila. Yo mi obra no la realizo haciéndole zancadillas ni poniéndole el pie encima a nadie, pero no permito que me lo hagan a mí. Eso es lo que realmente aprendí con este libro. Este libro habla de distintos tipos de violencia. Yo se los cuento, pues, a mí me ha pasado escuchar alumnos contarme casi llorando, tal profesor me hizo esto en la facultad, ¿no? Me ha tocado también cruzarme con alumnos con perversión y a veces con niños con perversión psiquiátrica. Yo he trabajado unos años y no muchos, hace 30 y pico de años, recuperando chicos con problemas psiquiátricos, cosa que no volvería a hacer en mi vida nunca más, jamás. Me resultó intolerable. Me resultaba interesante como investigación, me resultó intolerable tener trato con personalidades psicopáticas. Detesto vincularme a personas con psicopatía y a veces la gente me pregunta como que por qué soy tan cortante con algunas personas, o pongo tanta distancia o bajo la cortina y a mi vida no volvés, y es porque seguramente identifiqué en la otra persona o tuvo algún trato hacia mí del estilo psicopático, y uno ve enseguida con los años las banderas rojas, se llaman red flags, y uno se aparta directamente. Hay tanta gente buena en el mundo y tanta gente por conocer. Yo siempre digo, prefiero lo bueno por conocer que a los malos conocidos. Es mi postura de vida. Hay otra gente que le encanta y otra gente que es muy feliz metiéndose en camarillas y demás. Yo no juzgo a nadie, cuento mi experiencia de vida. Y me ha pasado así, aparte de estos alumnos, que fue muy difícil sacárselos de encima, porque me aparecieron de grandes también, y fue realmente algo muy difícil poder sacarlos, y gracias a los conocimientos, porque la psicopatía no tiene cura. Y una vez que alguien que tiene psicopatía, digamos que te toma de punto o te elige como blanco para hacer daño, eso no tiene arreglo. El único arreglo es el contacto cero. Suceda en el colegio, suceda en la facultad, te suceda en un trabajo, además de buscarte un buen abogado
especializado en el tema, si querés hacerlo, busca irte, cambiar de trabajo. A veces en los casos muy grandes de bullying y de mobbing, no solo hay que cambiar de trabajo, muchas veces hay que mudarse de casa, muchas veces hay que mudarse de ciudad y muchas veces hay que llegar a mudarse de un país. Porque es irrespirable si uno tiene que aguantar este tipo de gente. Bueno, yo lo he visto a lo largo de toda la docencia, me han pasado cosas chiquitas, desde anécdotas que, por ejemplo, me acuerdo, daba clases en un colegio, ahora sirviendo el libro también, daba clases en un colegio, si vieron que las de plástica en realidad no se interesan a nada al colegio, que nos gusta que los chicos pinten y demás, pero después uno es como una especie de satélite que está dando su clase de plástica y después se va a otro colegio, o se va a dar clase a la facultad, como me pasaba a mí, o te vas a la editorial, como iba yo. Me divertía, me gustaba dar clases de plástica, pero la cultura escolar, lo que era la cultura de hay que hacer el acto escolar, todo eso a mí nunca me gustó. A nadie de plástica le gusta, creo, ¿no? Parece polémico mi video, pero chicos, sincérense, ¿a quién le gustaba hacer los actos escolares? Bueno, y me acuerdo que, por ejemplo, daba clases en un colegio hace muchísimos años, y entonces las maestras tenían todo organizado, un sistema muy lindo de cuando alguien cumplía los años, juntaban entre todas plata y le hacían un regalo o le daban plata y demás. Yo cumplía los años a principios de marzo, ya empezadas las clases, y entonces cuando empezaban a juntar para todas, empezaban a juntar, me pedían, por supuesto, y me decían, pero bueno, todavía nos juntamos para tu regalo, ¿viste? Va a tener que ser para el año que viene. Y así nunca, yo siempre puse para todas y yo nunca recibí. Esas son actitudes de bullying y son muy agresivas. Una agresividad pasiva, pero es una agresividad. Ahora, esas mismas personas que te hacen bullying, después por atrás pueden ir convenciendo a todo el mundo de cuánto te quieren y que no saben por qué vos te apartás o les bajás la cortina. Eso sería lo que es perversión. Eso es la perversión, es una violencia perversa donde quien es la víctima no tiene mucha defensa. La única defensa que tiene en general es irse. Y peor es si los perversos se llegan a meter entre gente de tu familia. Ahí ya es todavía mucho más grave, porque salvo que tu familia realmente te conozca y sepan la persona que sos, a veces pueden perder el apoyo de su familia. Muchas víctimas de bullying, de mobbing, de acoso moral, de acoso inmobiliario, porque muchas veces se hace para que las víctimas abandonen sus propiedades. Por ejemplo, son casos de acoso. No nos vamos a meter en este tema nosotros, pero suceden también. Muchas veces los adolescentes mueren por esto. Miren las estadísticas, ¿sí? Miren estadísticas, porque el acosado dice basta, el acosado sabe decir basta, pero el acosador no le importa y no para. Entonces, a veces, cuando no se puede hacer el contacto cero, el acoso suele terminar en muerte. Muchas veces sucede, y eso es porque el acosador suele ser un psicópata, un perverso narcisista, y el psicópata, hay niños psicopáticos, que después cuando crecen además son peores. Entonces, bueno, este libro te va identificando este tipo de situaciones, y vos te vas a cruzar con todo tipo, tanto en el arte como en el diseño, con todo tipo de gente muy buena en general. Yo conozco gente muy buena en arte y en diseño, pero también te vas a topar con personalidades narcisistas, y esas personalidades narcisistas tienen una enorme tendencia a hacer acoso. Si no les bailas el ala, ¿no? O sea, si vos a un narcisista vas por la calle y conoces a un narcisista, que el narcisista deduce que tenés que conocerlo y saber quién es la persona, y vos no tenés ni idea, esa persona te puede hacer la vida a cuadritos y justo no sé, es tu vecino. O sea, pueden pasar esas cosas y vos no estás enterado, porque los perversos te declaran la guerra, y cuando te diste cuenta que estás en guerra, llevas un rato largo porque no te habías enterado de lo que estaba pasando. Así de civilino, así de silencioso.
este libro habla de todo eso, ¿no? Del maltrato psicológico en la vida cotidiana. Bueno, les voy leyendo los capítulos, está por acá el libro, les voy leyendo, voy poniendo la cara igual. Habla de la violencia perversa en la pareja. En general, cuando se dan este tipo de situaciones, es una búsqueda de dominio, de querer dominar al otro, de ahí voy y lo agarro. Es básicamente eso. Entonces vos lo que tenés que hacer es fortalecer tu personalidad. Si vos vas a ser artista, vas a ser diseñador, tenés que desarrollar tu capacidad de defenderte vos y tu obra. Y el dinero que genera tu obra también, ¿no? Digo, eso me pasó, por ejemplo, con otra persona de personalidad psicopática en una galería de arte, no, una anécdota que quedó en la anécdota. El tipo se creyó dueño de todas mis acuarelas y además dueño de mi persona y se inventó que era mi alma gemela, ¿no? Fue algo patético, espantoso, horroroso, que terminó que le saqué todo, me di media vuelta, me fui y esa persona a mi vida no vuelve. Y los monos voladores que tenía a mi vida no vuelven. Monos voladores, ¿qué es? Que en su afán de dominar al otro y de controlar al otro, el perverso, lo que hace es ir buscando gente que le lleve data tuya. Te stalkean, pueden estar mirando todo lo que pones, así que si alguien me está stalkeando, les mando un beso enorme. Mirar todo lo que pones en internet. Son personas con una personalidad obsesiva. Vos ni te enterás, son capaces de ponerte hasta, no sé, una especie de virus en el teléfono y estar espiando y escuchando todas tus conversaciones, o utilizar una violencia indirecta. Es decir, por ejemplo, esa persona te puede maltratar en privado y públicamente hacerles creer a todo el mundo cuánto te quiere. Y entonces vos no tenés defensa, te hacen pasar como, no sé, si estuvieras loca, porque vos te estás realmente defendiendo y defendiendo lo que es tuyo, o tu lugar en el mundo, o tu trabajo, o tu obra, o lo que fuere, y la persona sigue y sigue y sigue, y además siente que está convencido que te quiere mucho, como por ejemplo que tu alma gemela. Son personas, bueno, a veces sucede también casos que son de limerencia, personas que no ves hace 30 años y la persona dice que te ama. O sea, son problemas psiquiátricos en general. Dios me libre y me guarde de cruzarme con unos cuantos todos juntos. Yo a mis alumnos, los que yo recuperaba psicológicamente, ay, Dios me libre y me guarde de volver a cruzármelos. Espero no cruzarme nunca más. Hice una obra de bien en su momento, les doy las gracias. Si quieren agradecérmelo, pero sigan su camino. O sea, son situaciones a veces muy, muy difíciles, sobre todo cruzarte en la vida de un narcisista que se pueda obsesionar con vos. Bueno, este libro habla de todo eso. Este libro también habla del acoso en las empresas, y lo que es el acoso en la empresa lo podemos trasladar al acoso en la escuela, lo podemos trasladar al acoso en la universidad. No estamos hablando de violencia de género ni de acoso sexual, aunque estas situaciones se dan muchas veces también en la violencia de género y en el acoso sexual. Bueno, acá va dándote ejemplos y situaciones de cuando un compañero agrede al otro, o sea, sería un acoso, horizontal, pero también existen acosos verticales, cuando el subordinado, el que está por abajo, agrede al que está por arriba, o cuando un superior agrede a un subordinado. Yo me acuerdo cuando falleció mi padre en un lugar, había una coordinadora, y bueno, la coordinadora me pidió la renuncia porque dijo que mi cara era un asco. Estaba de duelo. Hacía 15 días que había muerto mi padre. Y en una circunstancia muy grave. Por ejemplo, son cosas que te pueden ir pasando. Y, yo teniendo toda esta información, digo, no me puedo hacer cargo del diálogo interno que otra persona pueda tener. Pero si vos no tenés la información y vos no sabés lo que es, vos podés ser una persona súper capaz en diseño y en arte y te pueden destruir. Entonces, es bueno leer este tipo de libros. Yo creo que este libro tendría que estar de texto en secundaria. Te muestra las técnicas, cómo impedir que una víctima reaccione, por ejemplo, rechazar la comunicación directa,
porque con los objetos no se habla, entonces vos terminás comunicándote por mail, por WhatsApp, por demás, te enloqueces para tratar de hablar con... Y en realidad esa persona lo que está haciendo es una manipulación psicológica para dañarte. Entonces, lo mejor de verdad siempre, contacto cero. Te tocó una cátedra, un profesor un poco jorobado, cambia de cátedra, pérdete el cuatrimestre y mándate a otra. ¿Para qué sufrir? No hace falta. Bueno, otra de las cosas que hacen es descalificar. Me acuerdo, por ejemplo, lo que me pasó en esa galería, bueno, y había una pintora dominguera, no de carrera, pintaba bien, pintaba bien. Y pintaba abstracto porque otra cosa no sabía pintar, ¿no? Y la mujer, y me lo volvió a decir el que se creía dueño de mis acuarelas, me dijo que tenía que ir a estudiar con ella para aprender a ser pintora abstracta. Acá hay gente de diseño mirando. Si te enseño formas y estructuras y te enseño morfología, ¿pensás que no sé hacer abstracción? Yo les podía enseñar a ellos y en realidad lo que hacían era rebajarme y descalificarme para atontarme y para poder manipularme o manejarme o dominarme como esa persona, para vaya uno a saber qué oscuros designios, porque la gente cuando te hace eso nunca tiene un objetivo bueno, nunca. Otra de las cosas que hacen es desacreditar, cosas que me han hecho, pero por ejemplo, ¿qué hacen para desacreditarte? Te atacan, te agreden de una manera, empiezan despacito y después te agreden más fuerte cuando ya no te queda otra que responder. Entonces, si vos no sabés estas mecánicas, respondés como si estuvieras una loca. Y entonces después dices, que está loca, es ella, y te señalan con el dedito además. Esas son todas técnicas que hacen para acorralarte. Inducir al error, tratar de hacerte equivocar, las novatadas, dejarte aislado, hablar mal con tus compañeros o con tus colegas o con tus familiares para que te quedes solo, porque así es más fácil molestarte. Y por supuesto, dentro de los acosos también está el acoso sexual. El punto de partida del acoso te lo explica muy bien este libro, donde habla de lo que es el abuso de poder, porque en realidad detrás de todo acosador hay un abusador, y es un abuso de poder, y las maniobras perversas, el tipo de cosas que pueden hacer este tipo de personas. Tengan en cuenta que, por ejemplo, también pueden tener tendencia a acosar las personas alcohólicas y las personas que hacen abuso de sustancias. Se modifica de una manera su cerebro, que en realidad uno tiene que pensar que son personas que posiblemente estén enfermas, pero uno no tiene por qué ser el remedio. Bueno, y habla de las distintas formas, ¿no? Hay empresas que fomentan la perversión porque es rentable o bueno para una empresa. En realidad estas cosas suceden dentro de las instituciones cuando la cabeza lo permite. Si la cabeza, yo he trabajado en una empresa maravillosa donde esto no sucedía, pero era porque la cabeza no lo permitía, o las cabezas, había más de una cabeza que no los permitía, no permitía el acoso de ninguna manera. Y entonces uno trabajaba, o sea, sí, había gente que se enojaba, que había rencillas entre compañeros, eso no es acoso, caerle mal a alguien no es acoso. El acoso es otra cosa, es cuando un grupo de gente se pone de acuerdo y te empieza a darle a molestar. Te puede pasar en tu casa, te puede pasar con el portero. Por ejemplo, el portero puede venir a molestar a la puerta de tu casa o ponerse en la entrada de tu edificio y no dejarte entrar y salir. Ese tipo de cosas es acoso, sobre todo cuando se repiten en el tiempo. Hay otro tipo hay otra manera en la que empieza, que es, y lo habla muy bien acá, la seducción perversa, la bombing. Tené cuidado cuando, por ejemplo, me pasó con una mujer, más de una, como con 3, que no entienden por qué las tengo bloqueadas en todas partes, porque me mandaban haters o no eran haters. Hay personas que dale, un WhatsApp atrás de otro, me gusta en todo el Instagram. Son actitudes de acoso. No te están admirando, te están acosando. Bueno, las formas de comunicación perversa, cómo se deforma el lenguaje, comunicación asertiva o comunicación perversa. Yo en este momento me estoy comunicando de una manera muy asertiva, clara, concreta. El perverso es sibilino, es retorcido. Va con un as abajo de la manga cuando te está hablando.
usan el sarcasmo. Tené cuidado cuando hay mucho sarcasmo, hay mucha burla, o hay algún desprecio o menosprecio, bueno, ya más no puede, bueno, déjala ahí, sola no va a poder. Ese tipo de cosas. Yo las he escuchado, de los gestos y todo, son gestos de cosas que yo he recibido y padecido a lo largo de 40 años de carrera. A esta altura de la vida ya me da lo mismo, porque ya me retiré. Entonces lo puedo contar y te puedo enseñar cómo suceden unas cosas. Bueno, decir mentiras, y pueden decir todo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, alguien, no sé, alguien se dedicó una vez en una playa a decir que yo no era la hija de mi viejo. Yo trabajé con mi viejo públicamente por todas partes y me conocía todo el mundo desde bebé. Pero bueno, dijo que yo no era yo, o bueno, cosas por el estilo. Eso son mentiras, ¿no? Son mentiras. O alguien que dijo que yo era maestra de grado. Jamás en la vida fui maestra de grado. O sea, ni siquiera estudié magisterio. Rarísimo. Fui de viaje a Bariloche con todo un grupo que eran de magisterio, pero nosotros éramos de otro colegio. Yo magisterio no estudié, no soy maestra. Bueno, descalificar, divide y vencerás, hacer que la gente hablen uno contra el otro. Todo esto lo vas encontrando en este libro y te va a dar muchísimas herramientas. También habla, vamos a ir redondeando porque si no se nos va muy largo, habla de las consecuencias de la víctima, de cómo ayudar a la víctima. A ver, hay que hablar directamente con la víctima, no ir por atrás hablando con uno y con otro, porque eso es acosar. Y es volver a mandarle tal vez acosadores a la víctima o gente que la víctima no quiere volver a ver, porque la víctima no es una estúpida. La víctima cuando baja la cortina es porque tiene algún motivo para bajarla, porque en general se ataca de esta manera a las altas capacidades. Así que por eso lo estoy recomendando, porque sí que acá hay muchos estudiantes y cuando sos estudiante y además entras a buscar cosas en el YouTube, libros por acá, cosas por allá, es porque seguramente tenés altas capacidades y muchas ganas de aprender. Entonces, una de las mejores cosas que podés aprender en la vida, si te vas a dedicar al diseño y el arte, es aprender lo mala que puede ser la gente. Aprendelo a tiempo, así identificás las banderas rojas y te apartás, que es lo mejor que podés hacer. Yo nunca participé en camarillas, en cosas de ir a agredir a uno, de ser dañina. Me acuerdo que una de las primeras cosas que viví dañinas, pero que no fue exactamente mobbing ni acoso, una de las primeras cosas que viví en el arte dañinas fue en el examen de ingreso. Una mujer al lado, era justo la época de la película, ¿se acuerdan de Fama? Bueno, algunos la pueden haber visto y otros la escucharán de nombre, la película de Irene Cara. Y una mujer, una vedel muy graciosa, entró con un palo y golpeó en el piso, igual que como empieza la película, en el examen de ingreso, y gritó: la fama cuesta y acá empiezan a ganarla. Y nos dieron un tiempo para hacer un dibujo como foto grande, con grafito, carbonilla, yo no me acuerdo, pero la que estaba al lado mío entendió que si la fama costaba y empezaba ahí a ganarla, la manera de ganar era romper mi dibujo. Entonces la mujer dibujaba, borraba y me tiraba todo encima de mi atril y de mi dibujo, y además de paso agarraba y me golpeaba el caballete. Y bueno, esas son actitudes de bullying. Lo que pasa es que el bullying, bueno, como que se tiene que repetir en el tiempo. Esa mujer, gracias a Dios, no entró a Bellas Artes, nunca más la volví a ver. Supongo que, me acuerdo que en esa época era oral, primero había que saber dibujar muy bien, y después de dibujar muy bien llegabas a la otra parte, y porque entraban 50 personas por año a la carrera de arte en ese momento. Y cuando llegabas a la segunda parte era lo llamaban coloquio, el examen duraba 3 días, lo llamaban el temido coloquio, que era de cultura general y no sabías qué te iban a preguntar. Y supongo que, bueno, habrán identificado algo que no les gustó y habrá sido porque había algunos que tenían un 1 en el coloquio. Pero bueno, esa me volvió loca. Después, estudiando arte, no, que yo me acuerde, no me pasó, pero me vuelven a pasar situaciones así trabajando. Y trabajando, trabajando
con mi padre jamás, ellos jamás, realmente no se hacían estas cosas con ellos. De ahí a que les vengo que solo sucede cuando la cabeza lo permite. Y bueno, son situaciones a veces de odio, porque el otro odia y quiere destruir a ese objeto que no puede dominar. Estamos hablando de objetos y no de sujetos, aunque nosotros seamos personas. Pero es lo que sucede en este tipo de relaciones anormales, porque esto no es normal. Lo que pasa que estamos asistiendo a un tiempo de la historia donde el narcisismo se exacerba a través de estas exposiciones públicas, como son tener nuestro canal, tener un Instagram. Nadie muestra la verdad completa en un canal o en un Instagram, entonces tampoco te vas a creer todo lo que ves, porque tratás de a lo mejor mostrar la mejor cara. Entonces eso genera a veces envidia, y la base del acoso muchas veces está en la envidia, pero en una envidia que llega a ser patológica y que llega hasta el odio. Digamos que todo Mozart tiene su Salieri, hay que saber manejar a Salieri. Es básicamente para lo que te puede servir este libro, para que no quedes acorralado hasta lo último, hasta que no encuentres salida. La gente que las situaciones de acoso, si no se frenan, llegan a eso, y ahí es cuando la víctima muere. O cuando suceden, por ejemplo, las masacres escolares, cuando no entienden por qué sucedieron, pero es porque antes no vieron qué estaba pasando con la víctima. O lo vieron e hicieron la vista gorda, porque eso sucede muchas veces, es cosa de chicos, y no siempre es cosa de chicos, porque puede haber cursos donde haya niños con psicopatía. Y donde hay una persona con psicopatía es la típica de la manzana podrida, donde tenés una manzana con un gusano en un cajón. Si no la sacás, todas las manzanas van a terminar con un gusano. Y si vos no querés terminar con un gusano, lo que tenés que hacer es ser la manzanita que sale primero. Es básicamente eso. Habla del agresor, cómo identificarlo. Bueno, habla de la perversión narcisista, del narcisismo, de la megalomanía. El megalómano es el que se cree lo mejor del mundo. Yo he conocido gente en el arte y en la música, por ejemplo, que según me contaron, creía que era un dios encarnado en la tierra. Hay que cuidarse de una persona así. Directamente hay que dejarla partir. El vampirismo, otra cosa que se da mucho en el arte, que es como absorbo todo, si puedo copio tus dibujos, absorbo todo. La irresponsabilidad, sobre todo cuando los pescan y dicen yo no fui, y la paranoia, porque además los que hacen acoso, los que se dedican a acosar, pueden creer que los están persiguiendo a ellos. Y vos no te metes en nada, o que vos le tenés bronca y vos ni siquiera estás. Yo personalmente soy una persona, he sido toda la vida así, y quienes me conocen bien saben que he sido toda la vida así. Voy de mi casa al trabajo, del trabajo a casa, no conozco a mis vecinos, no, tampoco tengo un gran interés, más allá de buen día, buenas tardes. He ido muchos años de vacaciones al mismo lugar, y más allá de buen día, buenas tardes, o tener una actitud educada con la gente y educada si voy a comprar algo, o si me quedo en una estería, ser educada, no genero amistad en mi círculo personal, y el resto yo trato muy bien a todo el mundo, pero no significa ni que sean mis amigos ni que sepan mucho de mi vida, salvo que me estén, ya les dije, stalkeando, porque la gente que hace estas cosas hace eso también, te sigue con encuentran estos programas perversos que hay ahora. Entonces ahora además es muy difícil, sobre todo con los chicos, ¿no? Porque está el ciberacoso y todos los WhatsApp que se mandan por atrás, los mails, y la persona está expuesta al acoso las 24 horas del día. Entonces cuando hay muchos profesores con muy buena voluntad que se preguntan cómo pararlo o por qué los chicos mueren,
es porque hay que auxiliar a la víctima a tiempo y auxiliarla correctamente. Y la forma de auxiliar correctamente a la víctima es cara a cara. No, de eso no se habla, vamos a arreglarlo por atrás, que ella no se dé cuenta. Porque muchas veces los acosadores además cometen delitos. Porque si te espían un WhatsApp es un delito penal muy grave. O te espían con un celular o te ponen una cámara en algún lado, son delitos penales. Bueno, muchas veces en estas situaciones de acoso moral pueden llegar a suceder. La víctima lo que tiene que hacer, si vos sos víctima de un narcisista, andate. Apenas veas la primera bandera roja y no le abras la puerta nunca más. No lo dejes volver a tu vida jamás. Aunque llore, aunque grite, aunque patalee, aunque a todo tu entorno le llore. Y si tu entorno te presiona, y sacate el entorno de encima. Que siempre hay mucha gente buena. Siempre, recuérdenlo, si están padeciendo bullying, mobbing, acoso de algún tipo, siempre es mejor lo bueno por conocer que el mundo está lleno de gente buena que los malos conocidos. Bueno, va contándote, ¿no?, las consecuencias, y después habla también consejos prácticos para la pareja, de la persona que está, porque a veces la persona cuando está viviendo situaciones de bullying o situaciones de mobbing, termina monotemática, ¿no? Y entonces generan mucho daño también a las familias de los niños, de los estudiantes, de los profesores que son acosados, porque pongamos las cosas claras, que el acoso no se puede a veces erradicar de la educación, porque también hay personalidades acosadoras entre la docencia. Y las he padecido, como alumna y como profesora también. Ya les digo, una me pidió la renuncia porque dijo que mi cara era asquerosa, porque estaba de duelo. Te mando un beso, amorosa, si estás mirando, porque deben estar en el grupo de los que stalkean. Y bueno, y te da consejos prácticos también en la empresa, o la dirección se puede traspolar a la dirección de una escuela, y cómo curarse. Y una de las mejores maneras es nombrar a la perversión y hablar del acoso, no quedarte callado. Pedí ayuda. Ahora, claro, tenés que tener mucho cuidado en a quién le pedís ayuda, porque si vos le pedís ayuda a alguien que hace técnicas habitualmente de acoso moral, esa persona no te va a decir una sola palabra, porque con los objetos no se habla, y te va a tomar de víctima. Y si vos tuviste la mala idea de contárselo por un mail, por un WhatsApp, por un mensaje de Facebook, no sé, lo va a tomar y se lo va a mostrar a todos para generar más acoso en tu vida. Entonces tenés que tener mucho cuidado. Lleva mucho tiempo darte cuenta a quién le tenés que pedir ayuda. Porque esta gente que hace estas cosas es muy retorcida, es muy perversa, y no siempre la gente que participa en acosarte es acosadora o es mala. Porque los usa de monos voladores, y los monos voladores tienen distintas cosas. Algunos se asocian, ¿no? Les conviene y dicen, pará, que yo me acomodo con listo, vamos a jorobarla a ella. Y otros no, otros en su buena voluntad. A mí me han llegado una vez me han mandado alumnos al taller. Cosa que, por ejemplo, vos tenés un taller de plástica y te está pasando algo, bueno, yo te aconsejo que le pidas el documento a los alumnos. A partir de de algo que a mí me pasó, yo ahora pido documento, DNI, pues bueno, me mandaron una vez una persona que me dijo que era una persona, pero en realidad después me enteré que tenía otro apellido, y no, fue una cosa muy, muy rara. Bueno, ese tipo de situaciones suelen pasar en el arte, suelen pasar en el diseño. Hay gente que juega sucio. Hay gente que quiere llegar muy alto y no tiene de repente la capacidad y juegan sucio. Es una manera de llegar. Yo siempre que me crucé con gente que jugaba así, yo los dejo subir a la montaña, que trepen. Yo nací, yo no necesito trepar, ni tampoco necesito chupar las medias, no sé, para tener un editor, por ejemplo. No lo necesito, nunca lo necesité. No tengo ni idea cómo se hace, O sea, sí tengo idea porque lo he visto del otro lado, como me chupaban las medias a mí.
en su momento. Pero no lo hago así. A veces la gente puede tener la fantasía de, no, claro, a esta le fue todo fácil. La verdad es que no, que yo dedico mucho esfuerzo, no nací siendo dibujante, sí nací bastante escritora y editora, porque aprendí a leer a los 3 años y a escribir a los 3 años de edad. Y me formé toda la vida en el tema. Me formé significa que agarro los libros, los leo. Fíjate cómo te lo estoy contando el libro. O sea, si recomiendo un libro es porque lo leí, si trabajé en un libro para corregirlo o en una edición es porque obviamente lo tengo que leer. Puse las pestañas y el cerebro haciendo las cosas. Y para dibujar a mí me llevó muchas horas y muchos años aprender. Muchísimos años. Y gracias a Dios he tenido muy buenos profesores a lo largo de mi carrera y después mucho esfuerzo personal y mucho buscar libros para autoformarme y visitar museos y ver artistas y estudiar obra de otros artistas hasta que logré tener mi propio lenguaje. Así que bueno, pero este libro, si lo hubiera tenido antes, hubiera sido mucho mejor. Por lo menos no hubiera puesto plata todos los meses de marzo para no recibir nunca el regalo. Y a la gente, además, cuando vos hablás del acoso, a la gente que no lo hace o que no te hizo nada, la puede horrorizar. Otros pueden decir, no, pará, pero ¿y esto? ¿O cómo aguantaste esto? O pará, yo te molesté y a mí me dijeron esto, y vos sos muy distinta, porque cuando te hablan mal de alguien, comprobá por vos mismo si la persona es buena o es mala. Pero bueno, si yo esto lo hubiera tenido, ya les digo, me hubiera ahorrado muchas lágrimas, un montón. Las que me ahorré después porque a mí, la verdad es que me da lo mismo lo que hagan, lo que opinen, y yo sigo haciendo mi obra tranquila, que es lo que a mí me interesa. Como les decía siempre, yo toda la vida fui del trabajo a casa, de casa al trabajo, de casa a la facultad, de la facultad a casa, y con mi pequeño grupo de amigos viajar, o con mi exnovio, bueno, lo que fuera en ese momento, el novio de ese momento, viajar, conocer lugares, ir a museos y nada más. O sea, no participo en política, no participo en camarillas, no tengo ningún interés de hacerlo y de hecho muy pocas veces expongo en Buenos Aires y esa vez fue tan espantoso que no sé si tengo ganas de volver, aunque Buenos Aires tiene galeristas muy serios. Pero prefiero a veces exponer afuera porque a veces se me aparece el personaje de nuevo. Porque cuando pasa algo así es algo tan indignante que se crean dueños que de tus cosas, de lo tuyo. Además es un delito, ya les dije, la 11.723, pero es indignante. Bueno, esas cosas pasan porque, a ver, no siempre, y la persona no tenía estudios de arte, ninguna de las 3 personas no tenían estudios de arte. Yo pinto, pero además soy profesora y soy licenciada en Bellas Artes y candidata a PH Doctor. En general atacan a eso, al perfil muy estudioso, porque ellos no lo pueden tener. Entonces te sacan del medio y son las estrellas del universo. Y bueno, y eso te va a pasar estudiando arte, estudiando diseño. Estás en primer año, cómprate aunque sea léelo en las vacaciones, porque sé que tenés mucho para estudiar. Pero léetelo en las vacaciones y va a ser tu mejor defensa durante toda la carrera y durante toda tu vida. El acoso moral de Mary Frances Irigoyen, el maltrato psicológico en la vida cotidiana y, ¿por qué no?, en la universidad, el arte y el diseño. Que lo disfrutes.